La oscuridad de la biblioteca central no era una simple ausencia de luz, sino una entidad densa y polvorienta que parecía filtrarse desde los lomos agrietados de los libros más antiguos, creando una atmósfera donde el tiempo se dilataba y los sonidos cotidianos se transformaban en ecos de algo ancestral y maligno. En el corazón de este laberinto de estanterías que llegaban hasta el techo, el hombre sin rostro aguardaba pacientemente en los pasillos que la lógica arquitectónica parecía haber olvidado. Una figura cuya presencia desafiaba toda explicación racional y que se manifestaba como una mancha de irrealidad en el tejido de la vida escolar. No era un fantasma en el sentido tradicional, sino una aberración de carne pálida y traje pulcro que carecía de cualquier rasgo que le permitiera expresar emoción o identidad, poseyendo en su lugar una superficie de piel lisa y tensa que vibraba con la frecuencia de los pensamientos más oscuros de quienes cometían el error de quedarse estudiando hasta que las luces del campus se apagaban. Los estudiantes hablaban en susurros nerviosos, describiendo cómo el aire se volvía metálico y el olor a ozono inundaba las fosas nasales justo antes de que la silueta apareciera al final de un corredor, inmóvil y eterna, proyectando una sombra que no seguía las leyes de la perspectiva y que parecía estirarse hacia las víctimas como un dedo acusador que señalaba directamente al centro de sus culpas más profundas y sus miedos más vergonzosos, esos que nunca se atrevieron a confesar ni siquiera a sí mismos. La verdadera naturaleza del horror radicaba en que el hombre sin rostro no buscaba el daño físico inmediato, sino que operaba como un parásito psíquico que se alimentaba de la información emocional traumática, extrayendo los secretos como si fueran hilos de plata de la mente de los jóvenes para tejer su propia existencia vacía. Cuando un estudiante se cruzaba en su camino, no escuchaba palabras, sino una resonancia interna que vibraba en sus propios huesos, una voz que no era voz, pero que articulaba con una precisión quirúrgica el momento exacto en que habían fallado, la mentira que habían dicho para protegerse o el deseo prohibido que los mantenía despiertos a medianoche. En un incidente que se volvió leyenda en los foros digitales, un joven llamado Julián intentó grabar a la entidad con su teléfono, pero la tecnología colapsó ante la presencia del ser. La pantalla se llenó de una estática roja que parecía sangre digital, mientras los rasgos de Julián empezaban a derretirse en la grabación, perdiendo los ojos y la boca en una transferencia de identidad aterradora que dejó al muchacho vagando por la biblioteca como una cáscara vacía, incapaz de recordar quién era o por qué estaba allí, mientras el hombre sin rostro ganaba una pequeña marca, casi imperceptible, en su superficie lisa, una cicatriz que era el único rastro que quedaba de la humanidad robada de Julián. El final llegó una noche de tormenta eléctrica, cuando la biblioteca fue sellada por un fallo en el sistema de seguridad, atrapando a un pequeño grupo de estudiantes en el pasillo 4B, el epicentro del poder de la entidad. A medida que los rayos iluminaban brevemente las ventanas altas, el hombre sin rostro comenzó a multiplicarse en los reflejos de los cristales de las estanterías, rodeándolos no con violencia, sino con una oferta de olvido absoluto a cambio de su esencia vital. Uno a uno, los jóvenes cedieron ante el peso de sus propios remordimientos, entregando sus rostros y sus nombres para escapar del dolor de sus conciencias, hasta que solo quedaba una chica que, en un acto de desesperación, intentó quemar uno de los libros para atraer atención, pero descubrió con horror que las páginas estaban en blanco. El conocimiento del mundo ya había sido devorado por el ser. En el clímax de la pesadilla, el hombre sin rostro se inclinó sobre ella y el vacío de su cara se abrió como una herida infinita que succionó no solo sus recuerdos, sino la realidad misma del lugar, haciendo que la biblioteca desapareciera del mapa y de la memoria colectiva del pueblo. Al amanecer, solo quedaba un solar vacío donde antes estaba el edificio,
y en el centro del terreno, un solo libro encuadernado en piel humana, que al abrirse, mostraba en la última página el retrato perfecto de todos los que habían desaparecido, sus rostros gritando en un silencio eterno sobre el papel, mientras en la distancia, cualquier persona que terminara de leer esta historia en su pantalla sentiría una súbita y gélida caricia en la nuca, dándose cuenta demasiado tarde de que el hombre sin rostro ya no estaba en la biblioteca, sino que acababa de encontrar un nuevo hogar, justo detrás de sus propios hombros. El rastro de horror dejado por la desaparición de la biblioteca no fue más que el preludio de una infección cognitiva que comenzó a propagarse a través de los dispositivos móviles, de quienes, llevados por una curiosidad mórbida, compartieron las últimas coordenadas del solar vacío. El libro encuadernado en piel humana que permanecía en el centro del terreno no era un objeto estático, sino un servidor orgánico que empezó a transmitir señales de baja frecuencia, convirtiendo cada pantalla que mostraba su imagen en un nuevo portal para la entidad sin rostro. Los usuarios de las redes sociales empezaron a notar que, tras leer los hilos sobre la biblioteca desaparecida, sus propias fotografías digitales sufrían una corrupción selectiva. En los selfies almacenados en sus galerías, sus rostros aparecían sutilmente borrosos, como si una mano invisible estuviera frotando un borrador sobre sus facciones, eliminando primero el brillo de los ojos y luego la definición de los labios. Esta degradación visual era el síntoma externo de una erosión interna mucho más profunda, ya que el hombre sin rostro, ahora liberado de las paredes de piedra del colegio, se había transformado en un depredador de datos, infiltrándose en las memorias digitales para rastrear las debilidades de la humanidad a una escala global, utilizando el historial de búsqueda y los mensajes privados de las víctimas para construir un mapa perfecto de sus vulnerabilidades emocionales antes de manifestarse físicamente en la penumbra de sus habitaciones. La crisis alcanzó un nivel de histeria colectiva cuando los informativos informaron sobre una epidemia de amnesia disociativa que afectaba a miles de personas simultáneamente, todas ellas encontradas en un estado de catatonia frente a sus ordenadores, con las caras convertidas en superficies de piel marmórea y las yemas de los dedos desgastadas de tanto teclear sus secretos en cuadros de diálogo vacíos que nadie contestaba. En este nuevo mundo de silencio digital, el hombre sin rostro ya no necesitaba pasillos físicos para acechar, pues se había convertido en el eco de cada bit de información, una sombra que habitaba el espacio entre los píxeles y que se manifestaba como un reflejo plano en las pantallas apagadas de los televisores. La chica que había intentado quemar el libro en la biblioteca fue vista por última vez en una transmisión en vivo que se emitió de forma autónoma desde un servidor fantasma. En el video, ella no hablaba, sino que sostenía un espejo frente a la cámara, mostrando que su rostro ahora albergaba miles de diminutas letras negras que se movían bajo su piel como gusanos, narrando las historias de todos los que habían sido olvidados, convirtiendo su cuerpo en un índice viviente del dolor humano que la entidad seguía recolectando. El final definitivo se desencadenó cuando el libro original del Solar fue abierto por un equipo de investigadores que creían poder contener la anomalía, sin comprender que el acto de leer el libro era el disparador del último protocolo de la entidad. Al llegar a la página final, el papel empezó a absorber la luz de la habitación y a emitir un zumbido ensordecedor que sintonizó con el latido cardíaco de cada ser humano en el planeta que alguna vez hubiera tenido miedo. En un instante de sincronía aterradora, la realidad física sufrió una distorsión final, donde el concepto de identidad fue erradicado de la existencia. Los rostros de toda la población mundial se fundieron en una sola superficie pálida y anónima, eliminando las distinciones, los nombres y los pasados, para convertir a la especie en una única biblioteca de carne silenciosa. El hombre sin rostro finalmente se sentó en el centro de este nuevo mundo vacío, abriendo un nuevo libro en blanco, cuyas páginas no estaban hechas de papel,
sino de la luz de las estrellas que empezaban a apagarse una a una, pues ahora que había consumido todos los secretos de la Tierra, su hambre se dirigía hacia el vacío del cosmos, dejando atrás un planeta de estatuas mudas que seguían mirando hacia sus pantallas negras, esperando una señal de un rostro que ya no existía en ningún lugar del universo. El silencio absoluto que se apoderó de la Tierra tras la gran unificación de los rostros no fue el final del tormento, sino el inicio de una digestión cósmica que procesaba cada átomo de la experiencia humana en una base de datos infinita y fría. Los cuerpos sin facciones que antes pertenecían a maestros, artistas y niños, ahora permanecían erguidos como columnas de carne pálida en una formación geométrica perfecta que cubría ciudades enteras, funcionando como terminales biológicas que alimentaban la conciencia expandida del hombre sin rostro. Sin embargo, en la profundidad de esa red de mentes borradas, el índice viviente que residía en la chica de la biblioteca comenzó a generar una anomalía. Las letras negras que se retorcían bajo su piel no eran solo registros de dolor, sino que empezaron a coagularse en una voluntad colectiva hecha de los restos de los secretos que la entidad no pudo metabolizar por completo. Este residuo de humanidad, un grito silencioso compuesto por billones de fragmentos de identidad perdidos, empezó a sabotear la estructura del nuevo mundo desde adentro, provocando que la piel lisa de los humanos estatua empezara a agrietarse, no para revelar rostros nuevos, sino para exudar una tinta negra y espesa que contenía la memoria de todo lo que el hombre sin rostro había intentado convertir en olvido. La entidad, al sentir que su biblioteca de carne se estaba corrompiendo con la verdad de las emociones que despreciaba, intentó purgar el sistema, acelerando el colapso de la realidad física, lo que provocó que el cielo mismo empezara a rasgarse como un lienzo viejo, revelando que detrás del universo conocido no había estrellas, sino estanterías infinitas donde el gran bibliotecario guardaba las versiones fallidas de otros mundos que ya habían sido consumidos. En el clímax de esta desintegración, la chica, cuyo cuerpo ya era casi transparente bajo la presión de las letras que la habitaban, caminó hacia el hombre sin rostro en medio del vacío que antes era el campus universitario, llevando consigo el peso de cada lágrima y cada confesión que la entidad había robado. Al tocar la superficie fría de lo que alguna vez fue el pecho del ser, la chica no buscó venganza, sino una devolución forzada de la información. Provocó un cortocircuito existencial al volcar todo el índice viviente de regreso al vacío de la cara del monstruo, obligándolo a sentir, por un solo segundo, el peso insoportable de la vergüenza, el amor y el miedo de 8.000 millones de almas. La entidad, que nunca había poseído una estructura interna para procesar la emoción, comenzó a colapsar bajo el impacto de la subjetividad humana, y su forma empezó a fragmentarse en billones de pequeñas chispas de luz que volaron de regreso a los cuerpos de las estatuas. La explosión de conciencia fue tan violenta que el tiempo mismo se fracturó, devolviendo a los seres humanos a un estado de existencia física, pero con una marca indeleble. Ahora todos podían ver los secretos de los demás escritos en el aire, como un halo de texto flotante que revelaba sus verdades más profundas a plena vista. La privacidad había muerto, pero el hombre sin rostro también. Se había convertido en el pegamento invisible que ahora unía a la humanidad en una transparencia absoluta y aterradora, donde ya no era posible mentir. El mundo que emergió de las cenizas de la biblioteca no era un paraíso, sino una distopía de honestidad forzada, donde el silencio se volvió el bien más preciado, pues cualquier pensamiento oscuro se manifestaba visualmente para que todos lo vieran. La entidad sin rostro no desapareció del todo, sino que se fragmentó y se instaló en el centro de la pupila de cada ser humano, actuando como un recordatorio constante de que la identidad
es solo una máscara frágil frente al abismo del conocimiento total. En las noches de tormenta, cuando la estática llena el aire, los sobrevivientes juran que pueden ver al bibliotecario original caminando entre ellos, no para robar sus rostros, sino para leer las historias que ahora todos llevan grabadas en la piel, esperando el momento en que la humanidad se canse de su propia transparencia y desee una vez más el regalo del olvido. El libro de piel humana del solar vacío finalmente se cerró por sí solo, y su última página, antes en blanco, ahora muestra un código QR que, al ser escaneado por cualquier dispositivo que aún funcione, solo muestra un mensaje directo: gracias por leerme, ahora eres parte de la colección. La transparencia absoluta que siguió al colapso del hombre sin rostro no fue el amanecer de una nueva era de paz, sino la implantación de un panóptico biológico, donde la intimidad se convirtió en un concepto arqueológico y el peso de la verdad colectiva empezó a aplastar la cordura de los supervivientes. Con el bibliotecario fragmentado en la mirada de cada persona, la atmósfera del planeta se cargó de una estática perpetua, un murmullo visual de billones de frases, pecados y traumas que flotaban sobre las cabezas de la población como nimbos de texto incandescente que nadie podía apagar. Las ciudades se transformaron en cementerios de ruido mental, donde la gente caminaba con los ojos cerrados, tratando desesperadamente de no leer las confesiones atroces que emanaban de sus vecinos, pues conocer la verdad total del prójimo resultó ser un veneno más letal que cualquier secreto guardado. La honestidad forzada desmanteló familias, religiones y gobiernos en cuestión de semanas, dejando a la humanidad sumida en un estado de parálisis existencial, donde el simple acto de pensar se volvió un riesgo público. La chica de la biblioteca, ahora convertida en una especie de reliquia viviente y silenciosa, observaba desde las ruinas del solar vacío cómo el mundo se consumía en su propia luz, dándose cuenta de que la entidad no había sido derrotada, sino que había logrado su objetivo final: convertir la realidad entera en una página abierta que se devoraba a sí misma mientras era leída. A medida que los meses pasaban en este nuevo orden de transparencia radical, la tinta negra que antes corría bajo la piel de la chica empezó a brotar de la tierra como un petróleo metafísico, cubriendo los cimientos de lo que fue la civilización con una capa de registros olvidados que nadie reclamaba. El hombre sin rostro, desde su exilio en las pupilas de la humanidad, comenzó a ejercer una presión gravitatoria sobre los pensamientos de las personas, induciéndolas a congregarse de nuevo en el lugar donde todo había comenzado, arrastrándolas por un instinto ciego hacia el solar de la biblioteca desaparecida. Miles de personas llegaron en una procesión silenciosa, con sus halos de texto brillando con tal intensidad que el cielo nocturno se volvió de un blanco lechoso y artificial, eliminando la distinción entre el día y la noche. En el centro del terreno, la chica esperaba junto al libro de piel humana, que ahora había crecido hasta alcanzar dimensiones monumentales, sus páginas batiéndose al ritmo de un viento que soplaba desde fuera del tiempo y que arrastraba consigo el eco de todas las voces que alguna vez habitaron la tierra. El bibliotecario no quería solo los rostros o los secretos, quería el punto final de la narrativa humana, el cierre definitivo de un volumen que consideraba ya demasiado largo y redundante. En el clímax de esta reunión final, cuando la masa de gente rodeó el libro gigante formando un círculo de conciencias expuestas, la chica comprendió que su papel como índice viviente era el de ser el sello de la obra. Con una calma aterradora que emanaba de su absoluta falta de identidad, ella extendió sus manos hacia la multitud y, en un gesto que pareció succionar toda la luz del ambiente, empezó a absorber los halos de texto de cada individuo presente,
drenando las verdades, los pecados y los recuerdos de la raza humana hacia su propio cuerpo, que comenzó a expandirse y a transformarse en una masa de papel y tinta pura. Los seres humanos, al ser despojados de sus verdades forzadas, no recuperaron su libertad, sino que se convirtieron en figuras de pergamino seco, cáscaras bidimensionales, que el viento empezó a desmoronar e integrar en las páginas del gran libro central. La realidad física empezó a plegarse sobre sí misma. Las calles de la ciudad se doblaron como solapas de una encuadernación colosal, y el horizonte se curvó hasta que el cielo y la tierra se encontraron como las tapas de un volumen que se cierra con una fuerza gravitacional irresistible. El hombre sin rostro emergió por última vez de las sombras del colapso, recuperando su forma original, pero ahora imbuido con la totalidad de la historia humana, convirtiéndose en el único habitante de un universo que ya no era espacio y tiempo, sino una biblioteca de un solo libro. El final definitivo sobrevino cuando la última página fue escrita por la mano de la chica, quien se fundió con la tinta negra en un suspiro de alivio final, dejando solo una frase grabada en el centro del vacío. Y en el silencio del archivo, el autor finalmente pudo dormir. El libro de piel humana se cerró con un estruendo que apagó la última chispa de conciencia en el cosmos, y el objeto quedó flotando en una nada absoluta, donde no existe nadie para leerlo ni nadie para recordarlo. La tierra, la biblioteca y cada estudiante que alguna vez tuvo un miedo secreto fueron reducidos a una sola línea de código en un índice que no conduce a ninguna parte. Una obra perfecta y completa que solo existe en la mente de una entidad que ya no tiene rostros que imitar ni secretos que robar. En algún lugar de ese vacío infinito se escucha el sonido débil de una hoja al pasar, un eco eterno que confirma que la historia ha terminado y que cualquier susurro que creas escuchar en el pasillo de una biblioteca no es más que el viento de un mundo que fue devorado por su necesidad de ser comprendido.